Amigo televidente, lo pongo en contexto una vez más, rápidamente. El presidente de la República, Jimmy Morales, convocó esta tarde a una conferencia de prensa y anunció que ya no va a solicitar la renovación del mandato de la CICIG. El presidente está en ley para hacer eso, lo que quiere decir que la CICIG debería continuar con operaciones hasta el 3 de septiembre del año 2019 y posterior a eso abandonar el país los integrantes de esa comisión internacional. Este es el tema de la jornada, definitivamente, y es importante analizarlo. Me permito darle la bienvenida en este momento al experto en este tipo de temas, el licenciado Julio Talamonti. Un placer saludarlo. Bienvenido a su casa, como siempre, licenciado Talamonti. Gracias, licenciado Alan Alfaro. Para mí un gusto compartir con usted, con todos los televidentes de Todo Noticias, en estos momentos tan relevantes, ¿no?, para la historia de nuestro país. Definitivamente se está escribiendo la historia. Quisiera iniciar con dos cosas previas antes de ir de lleno con usted, licenciado. La primera de esas es que, como bien lo indicaba la periodista Yasmin Ávila, se tiene convocada una conferencia de prensa por parte de la fiscal general, lo que quiere decir que en cuanto tengamos esa señal, vamos a romper con lo que estemos platicando en ese momento y vamos en vivo para escuchar a la fiscal general del Ministerio Público. La segunda, amigo televidente, licenciado Talamonti, este tipo de temas lamentablemente vienen a dividir el país, pero me voy a poner como ejemplo. Tengo mi opinión como guatemalteco, tengo mi opinión como Alan Alfaro respecto a lo que está ocurriendo, como la tiene usted seguramente como ser humano, como guatemalteco, como Julio Talamonti. Pero en este momento voy a referirme al tema en mi calidad de periodista. No estoy a favor, no estoy en contra, y usted de igual manera, licenciado. De igual manera, con toda la objetividad del caso, solo recalcando una situación que usted dijo de muy buena forma, licenciado Alan Alfaro. Tenemos que ser muy cautos, estar muy tranquilos los guatemaltecos, en el sentido de que este tipo de situaciones lo que vienen a hacer es polarizar una sociedad que no necesita eso. Entonces hay algunas personas a favor, otras en contra, pero hagamos el análisis objetivo de lo que está sucediendo hoy en esta jornada en Guatemala, licenciado. Una jornada importante. Me gustaría iniciar, licenciado Talamonti, hablando de que el presidente, haciéndole la pregunta, ¿el presidente está en ley? Esa es una excelente primera pregunta y es la pregunta básico fundamental. Él mencionaba me refiero al presidente de la República, en su alocución, dos artículos, pero partamos de la siguiente base, si usted me permite. Por favor. Televidentes de Todo Noticias, aquí en mano tengo, que es pequeñita, es la máxima ley de este país, es la Constitución Política de la República de Guatemala. Quiero explicar lo siguiente. Algunos malos intérpretes o teóricos del derecho que no lo ponen en práctica piensan que sobre la Constitución están los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esto, déjeme decirle, es falso. La Constitución habla en su artículo 44 y 46 que esos tratados internacionales, cuando son en materia de derechos humanos, forman parte de la Constitución, se agregan a ella. Jamás nada por encima de nuestra Constitución Política como máxima ley. Partiendo de esa base, el presidente de la República entonces hoy en su conferencia de prensa mencionó el artículo 183. El artículo 183 son funciones del presidente de la República. Es un artículo muy largo. De hecho, producción de Todo Noticias va en algún determinado momento a apoyarnos con lo vamos a tener para en que pantalla. usted pueda verlo también en casa y empecemos a hacer el análisis jurídico, porque esto es un tema básicamente jurídico y también muy objetivo. Pero ¿qué quiero dice? Interrumpir un momento ahí, licenciado Talamonti. A ver. Usted menciona que esto es, no hay nada sobre la Carta Magna de nuestro país. Nada. Lamentablemente, muchos guatemaltecos desconocemos. Lo desconocen. Y fíjese que por eso, y lo vamos a ver también, vea, vamos poco a poco y llegaremos a ese punto. El artículo 183 en su literal, como se denomina cuando hay un inciso con letras, dice que función del presidente es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. En este instante vamos a pedirle a nuestros compañeros de producción en Todo Noticias que pongan en pantalla para que usted vea en casa el artículo 175, que también fue mencionado por el presidente. Ninguna. Esa es la primera función del presidente. Esa es la primera. Y hacer que se cumpla la Carta Magna. Básico, cumpliendo esa función es muy importante. Vean el artículo 175. Escuchen, por favor, esto. Ninguna, ojo, es absoluto, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución, nada superior a la misma. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos
constitucionales son nulas ipso iure. Esto hay que entenderlo. Muchas gracias. Esta es la parte que es muy importante. Lo dijo literal el presidente, de hecho. Exacto. ¿Qué significa que algo, una ley, un artículo, alguna disposición sea nula ipso iure? Aquellas disposiciones que violentan la jerarquía constitucional per se no nacen a la vida jurídica. Si usted tiene una constitución en casa, yo le invito a que lea también los artículos 44 y 46 que nos van a aclarar un poquito más esto, y el 204 donde dice que ninguna resolución de ningún tribunal va a ser legal y va a ser nula también de pleno derecho ipso iure si contraría, tergiversa o disminuye los derechos que la Constitución nos otorga. De aquí parte un comentario que hizo el presidente en cuanto a algunas resoluciones que él hace ver son, digámoslo así, ilegales. Aquí en ese sentido, creo que se estaba refiriendo, por ejemplo, a aquel allanamiento a la casa presidencial en su momento. Seguramente nuestra extraordinaria producción de Todo Noticias tendrá también esas imágenes lo más pronto posible para que usted pueda recordar ese momento. Y seguramente también se está refiriendo a otras cosas que voy a explicar en un instante. Vamos a continuar con el análisis. Por ahora, licenciado Talamonte, amigo televidente, vamos a regresar con la señal en vivo de lo que está aconteciendo allá en las afueras de la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El periodista Daniel Collín se encuentra en ese lugar. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Daniel? Lo escuchamos de nuevo. Tenemos perfectamente las leyes de Guatemala, por eso defendemos la justicia. Todos los corruptos, acoten. Denúncienlos. ¿Qué sean sus amigos? Denúncienlos. Son pocos los pagados por Jimmy. Gracias por el cambio, compañero Alan. Efectivamente, nos encontramos apostados a las afueras de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, donde hace unos instantes pues acaba de entrar un vehículo diplomático. Se especula que haya sido el de Estados Unidos, sin embargo, esto todavía no se ha confirmado. Sin embargo, como podemos apreciar, a las afueras de esta comisión pues se encuentra apostado por personal de la Policía Nacional Civil, también elementos de forma interna de la comisión. En este momento también hay consignas a favor y en contra en este caso, la resolución del Ejecutivo. Podemos apreciar que continúa ingresando vehículos a la sede de CICIG acá en la zona 14. A las afueras de esta comisión pues ya se ha hecho presente una pequeña llovizna, también una serie de consignas a favor y en contra de la decisión ejecutiva. Sin embargo, podemos apreciar que en este momento el clima o tensión es entre estos dos grupos. A las afueras todavía continúan ingresando pues personal que en este momento pues dialoga incluso con el comisionado. También hay personal de PDH, también personal de Naciones Unidas a las afueras de esta comisión. Eso es lo que se está viviendo a las afueras, compañeros, a las afueras de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en donde pues ya poco a poco se ha hecho presente una leve llovizna, en donde pues podemos apreciar que esto es lo que se está viviendo. Personal de la Policía Nacional Civil se encuentra en resguardo. Hace unos instantes también pues acudió una unidad de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público. Sin embargo, pues por el momento todo luce con tranquilidad. Las consignas son a favor y en contra de ambos, en este caso ambos grupos. Este es mi reporte, compañeros. Retornamos a Estudios Centrales a Lancey. ¿Alguna consulta? Daniel, rápidamente, quiero preguntarle, ¿se había especulado que existía la posibilidad de que hubiera ingresado a ese recinto el embajador acreditado en nuestro país, el embajador de Estados Unidos, me refiero? Sí, efectivamente es lo que se está rumorando todavía en este momento, pues es lo que estamos a la espera de la confirmación. Hay personal, en este caso de seguridad privada, a las afueras, por lo que
podría confirmarse dentro de unos minutos. Fue una camioneta negra en donde ingresó una personalidad diplomática hace unos instantes. Sin embargo, es de resaltar que continúan ingresando vehículos, en este caso del personal diplomático. Sin embargo, es de resaltar que a las afueras, en comparación a otras autoridades, hay elementos de seguridad privada, en este caso a la custodia y la coordinación respectiva a las afueras de la comisión. Es de resaltar que en el momento que ingresan los cuerpos diplomáticos, como lo estamos apreciando en este momento, un vehículo de misión internacional está ingresando, un vehículo de gris oscuro, en donde está pues ingresando a la sede de CICIG. Es lo que se está comentando a las afueras de la comisión, en donde podemos apreciar personal de seguridad privada en este momento apostado acá a las afueras, también grupos a favor y en contra de la Comisión Internacional acá a las afueras de esta institución en la zona 14. Podemos apreciar hay grupos de seguridad privada en este caso con sacos que pertenecen a la autoridad diplomática que acaba de ingresar. Se especula que haya sido en este caso el embajador de Estados Unidos. Estamos a la espera de confirmar por parte de autoridades respectivas acá a las afueras de la comisión. Es de lo que se resalta acá a las afueras de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, luego de la decisión ejecutiva de no renovar el mandato de esta institución de Naciones Unidas. Alan, eso es lo que tenemos hasta el momento, compañeros. Retornamos a Estudios Centrales con imágenes de José Luis de León. Cuando tenga más detalles vamos a regresar con usted, Daniel Collín, desde las afueras de la sede central de la CICIG. También le recuerdo, amigo televidente, está convocada una conferencia de prensa en cualquier momento por parte de la fiscal general y jefa del Ministerio Público. Cuando tengamos esa información y esa imagen en vivo, vamos a romper con lo que tenemos acá en estudio. Licenciado Talamonte, continuamos con este análisis para recapitular. Tenemos claro, entonces, correcto, no hay nada por sobre la Carta Magna de nuestro país. Primero. Segundo, el presidente está actuando en ley. Tercero, quiero agregarle, licenciado, el presidente de la República es el único que tiene la potestad de decirle a Naciones Unidas si quiere o si ya no quiere, si sigue. Eso es correcto y esto es muy importante, no porque lo diga su servidor, sino que aquí está, y los invito en casa a nuestros televidentes a que lo veamos, porque una cosa es lo que nos invitan a creer y otra cosa es la realidad de nuestra ley. Entonces, independientemente de que personas estén a favor o en contra, lo que tenemos que respetar para tener un Estado de Derecho es nuestra Constitución. Acá yo creo que en este momento, antes de continuar con el análisis, el mejor llamado que podemos hacer a nuestro público en TN23 es a la calma, a la tranquilidad, ¿verdad? Porque hay una, digamos, llamémosle así, una crisis que es una crisis diplomática en ese sentido. Crisis por llamarlo de alguna manera, porque lo que se está haciendo es simple y sencillamente avisar de la no renovación, en este caso de un mandato. Pero si seguimos con el análisis al que íbamos, el presidente de la República estaba haciendo alusión a algunas situaciones que creo yo vale la pena también recordar, es decir, en el sentido de que se había favorecido algunas situaciones hasta ilegales, mencionaba, en el país en cuanto al quehacer precisamente del actuar del Ministerio Público y si sigue en su momento. Entonces, aquí es donde, si queremos recordar este momento, se menciona mucho el allanamiento aquel que muchos tildaron de ilegal en la forma en que se dio, porque resulta que la dirección que estaba consignada en ese instante, ahí están las imágenes, vean, correcto, era la dirección no de Casa Presidencial, sino que de la Guardia Presidencial, el cuartel de Matamoros. Y sin embargo, pues el allanamiento se llevó a cabo, ¿no? Las autoridades de Casa Presidencial aperturaron la misma para que se pudieran pues allanar estas oficinas tan trascendentales. Guatemala, perdón, licenciado, por favor, tiene 3 presidentes de Estado, pero usted lo dijo bien, hay uno que la Constitución misma le delega la representación de la unidad de Guatemala y la representación diplomática de ella ante entes internacionales. Es el presidente del organismo o poder ejecutivo. Y en este caso, pues lo que está haciendo, los invito cuando en casa lean la Constitución, haciendo uso del artículo 183, solo que en su literal P, donde está quitando el exequatur, como se llama, es decir, el visto bueno o la venia, para que alguien considerado como un diplomático, un cónsul o un funcionario de tan alto nivel como el doctor Iván Velázquez, pues pueda proseguir. Pero ojo, que no se está
expulsando a nadie, no se está declarando non grato a nadie, simple y sencillamente se está haciendo uso de un cuerpo legal. Con esto voy a terminar para que podamos interactuar usted y yo. Un cuerpo legal distinto, la Convención de Viena de 1961, donde dice, como usted empezó correctamente cuando me presentó, que aquí hay un contrato, un acuerdo sui generis en el mundo. Ningún país tiene un acuerdo como el de CICIG, solo Guatemala, donde Naciones Unidas y Guatemala como Estado llegaron a un acuerdo. Y ahora una de las dos partes está avisando con 1 año de antelación que no va a renovar por 5ª vez ese mandato. Eso es lo que está sucediendo en el plano objetivo jurídico legal. Aterricemos, licenciado Talamonti. ¿Es el presidente el único con la potestad de decirle a Naciones Unidas si quiere o no quiere que continúe CICIG? No es el vicepresidente, no es un diputado, no es un grupo de personas manifestando en la zona 14. Es el presidente el único con esa potestad. Es el presidente con esa potestad, por lo que le mandata la Constitución en el artículo 183. Ojo, porque aquí van a pasar, y aquí es donde tenemos que tener muchas cosas. Aquí lo que van a hacer es interponer un amparo, estoy seguro de eso, ante la Corte de Constitucionalidad. Seamos muy claros, la Constitución misma nos dice cuál es la obligación de la Corte de Constitucionalidad, velar precisamente porque esta Constitución no sea violentada, pero el mandato de este relacionamiento internacional, en este caso con Naciones Unidas, el único que lo puede hacer, aprobar, improbar, renovar o no renovar, como en este caso anunció el presidente, es él, el funcionario que esté de turno, en este caso, el presidente Jimmy Morales, ¿verdad? Perfecto. Licenciado Talamonti, vamos a continuar y le voy a dar lectura ahora al pronunciamiento que circula ya a través de las redes sociales, que es del gobierno de Estados Unidos. Literalmente dice, Estados Unidos está consciente de la decisión del gobierno de Guatemala de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, como lo han declarado muchos altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Creemos que la CICIG es un socio efectivo e importante para luchar contra la impunidad, mejorar la gobernanza y hacer que los corruptos rindan cuentas en Guatemala. Estados Unidos continuará apoyando la lucha de Guatemala contra la corrupción y la impunidad y considera esta lucha como parte integral de la relación entre Estados Unidos y Guatemala. ¿Qué es lo que nos están diciendo entre líneas, licenciado Talamonti? Bueno, esto es muy interesante, el análisis de este pronunciamiento. Quiere decir que Estados Unidos como Estado, cuando dice que está consciente de la decisión del Estado guatemalteco, está diciendo, respetamos eso que se llama en el derecho internacional público la soberanía que ustedes tienen de tomar una decisión como Estado de Guatemala. Y también nos están recordando que Estados Unidos quiere ser nuestro socio, nuestro aliado para combatir un gran flagelo que es la impunidad. Correcto. Y creo que lo que dice en la parte final, aquí hay que ser muy claro. Es decir, ya sea con la CICIG en Guatemala, como todavía va a estar durante 1 año, o ya sin la CICIG y con los entes nacionales, Ministerio Público, se ve que es clara también la decisión de Estados Unidos de América de seguir apoyando, en este caso, las capacidades que tienen que estar ya instaladas, esperamos, después de más de 10 años, en el Ministerio Público, que va a ser ahora, de ahora en más, aquel ente que va a tener que retomar esa lucha contra toda esta situación de impunidad que ha vivido históricamente Guatemala para darle credibilidad al sistema de justicia. Básicamente Estados Unidos está diciendo que va a continuar con el apoyo y que respeta la decisión, en este caso, del gobierno de Guatemala. Ni siquiera se refieren al presidente de Guatemala como tal, porque esto al final de cuentas es una decisión del Estado. Licenciado Talamonti, usted mencionaba parte de lo del discurso del presidente de la República. Quisiéramos el análisis semiótico. Muy bien. ¿Qué mostró y qué nos dio a entender el presidente de la República al salir acompañado de esa cantidad de militares y agentes de la Policía Nacional Civil? Hubiera podido salir quizá con su gabinete de gobierno. Es correcto. Pero justamente esas son las dos preguntas. ¿Qué mostró al salir con militares y policías y qué quiso evitar o no mostrar obviando a los ministros de Estado? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante que quizá entraremos a un campo un poco especulativo en ese sentido. Sin embargo, creo que lo que quiso demostrar, fuera de que también es un mandato constitucional, el hecho de que es el comandante general del Ejército de Guatemala y el que tiene que dirigir también a la Policía Nacional Civil en la lucha contra la delincuencia y los temas de seguridad, quizá es ese respaldo por parte del Ejército de Guatemala y de las fuerzas de seguridad
a lo que está decidiendo un funcionario tan alto como es un presidente. Y esto no deja de ser bueno por lo siguiente. Guatemala viene en la década de los años 70 y en la década de los años 80 de una costumbre de rompimientos constitucionales en donde cualquier cosa provocaba y alteraba el orden constitucional y se hacía muchas veces de una manera muy abrupta, y eso no le da ninguna tranquilidad y ninguna certeza a ningún país. En este caso creo que lo importante aquí es el pueblo de Guatemala tomó una decisión en su momento, colocando las autoridades que están en este instante, y estas autoridades en esa delegación de funciones que el pueblo de Guatemala le otorgó a través de este sistema democrático, pues están tomando el día de hoy esta decisión y determinación. En algún momento el presidente utilizó dos frases, las voy a mencionar de manera literal. La primera, persecución selectiva. Seguramente en ese sentido yo veo que se está refiriendo a una situación que sí puede llegar a ser muy dramática, es decir, nadie está diciendo que no se deba de combatir la corrupción. Por supuesto que esa es una prioridad de prioridades, pero se está haciendo a veces de alguna manera un poco tergiversada en ese sentido. Es decir, hay algunos puntos en los cuales el mandato específico que tiene CICIG, que es uno, quizás se rompieron, y él mencionaba no solo de la persecución selectiva, sino que hizo una alusión a otras cosas que la gente a veces no suele entender en su justa dimensión, como el hecho, por ejemplo, de la unidad de la familia, y hablaba de la familia nuclear, hombre y mujer. ¿Por qué? Porque ahora en el plano guatemalteco, fuera de aquellas situaciones de las reformas constitucionales en su momento, donde CICIG iba al Congreso para pedirlas, ahora se está hablando, por ejemplo, de aprobar este tipo de matrimonio, que son cosas que se salen de un mandato que está por cumplir, una cosa que es el combate a la impunidad. Creo que allí es el mensaje que trató de dar en su discurso el presidente.